describir el tamaño a través de cualquiera de estas clasificaciones, desde finas, gruesas, y la abundancia, que lo hacemos en comparación, y tienen de 1% hasta 30% la abundancia relativa con respecto a la matriz del suelo. Este es un agregado sin mancha, con ausencia de manchas. Ahí tenemos 10 a 25% de manchas naranjas de tamaño medio, y ahí hay un 50% de manchas de tamaño mediano a grande, naranjas y grises. Es la forma de describir un moteado. Bueno, acá tenemos los Slick Sites, que les había mostrado antes, ya cuando hablamos de los vertisoles y de algunas estructuras de tipo cuña que se forman. Y las acumulaciones distintas que podemos ver también, que son, en realidad también pueden llegarse conclusiones o nódulos especiales, son las de carbonato de calcio, que les podemos llamar bolitos cuando son menores a 2 milímetros, como se ven en esta figura, o ya nódulos mucho más grandes, entonces nódulos de carbonato de calcio en este caso. Otra forma de ver las acumulaciones de carbonato de calcio, esto es en forma de enrejado, calizo. Aquí hay una general, todo el perfil, podemos tener carbonato de calcio aunque no esté cementando. Esto también es común en nuestro cerebro, de ver un carbonato de calcio por todas las capas, por la profundidad del perfil, aunque no llegue a ser todavía un problema de darle consistencia muy dura. El carbonato de calcio en la región, que dijimos que está entre el 5 al 8% de los valores normales, porque son suelos calcáreos los nuestros, si están cerca del 12 al 15%, todavía no están endureciendo el perfil, pero traen otros problemas que les dije que eran físico-químicos, como por ejemplo la llamada clorosis férrica, que se ve mucho en ciertas zonas como la zona este, San Martín, Junín, zonas con problemas también de freática, de cierto calcario, arcillas, presencia de arcillas, altas humedades, llevan a lo que se llama la clorosis férrica, donde arriba los durazneros, los viñedos van a ver amarillentos, sobre todo en las hojas terminales, porque recordemos que el hierro entonces es poco móvil y lo primero que se va a manifestar es en las hojas más jovencitas. Entonces, en ese caso, esa cantidad de carbonato de calcio no llega a ser un problema físico, de impedancia física, pero ya trae algún problema nutricional. Ya para que esté cementado más del 20% en el perfil, 20-25%, ya comienza a estar endurecido y le vamos a llamar, en general le llaman tosca a la gente del campo, y esa es una terminología común, vulgar, digámosle, y que esto ya tiene problema de impedancia física para las raíces. También puede haber acumulaciones de yeso, ¿no? Ya dijimos que bueno, los pseudomicelios pueden ser parecidos, se pueden observar macroscópicamente a campo, pero hacemos reacciones específicas de acetona o de clorhidrato para distinguir uno del otro. O también se pueden haber cristales lenticulares de yeso en láminas delgadas. El yeso se puede presentar de distintas maneras, y la acetona nos permite distinguir incluso la potencia del halo blanco del flóculo que se forma, nos da una idea de cuánto yeso también podemos tener. Acá tenemos una acumulación generalizada de yeso en un Appelstedt gípsico. Esta terminología que vamos a ir aprendiendo de a poco y al final del curso ya lo vamos a manejar. Por ahora, siempre para saber en qué estamos hablando, miren las 3 últimas letras, o sea que empiezan a leer de atrás hacia adelante. Cuando tengamos la terminación EC, nos da idea del orden que es, en este caso es un insectisol, y tiene otra palabrita más que nos ayuda a darnos cuenta de cuál es la característica principal del perfil. Es un insectisol, es un suelo medianamente joven, y es gípsico, de que tiene presencia de yeso. Bueno, se los describe las acumulaciones como porcentaje en volumen, respecto, igual como los moteados, la cantidad que se observa con respecto al total de la matriz de fondo. Cementaciones. Cuando hablemos ya de horizontes o capas cementadas, estamos hablando de capas que ya son muy duras en general, y va a depender del tipo de cemento y de la cantidad de ese cemento que esté presente. Si tenemos un hipopedón o endopedón petrocálcico, significa ya que directamente es una piedra que está muy endurecida. Vamos a tener más del 50% de carbonato de calcio presente en ese horizonte, sumamente duro. Por ejemplo, podemos tener otro tipo de cementaciones que vamos a llamar plintitas. En este caso el cemento son los óxidos de hierro. Recordemos que los cementos principales son o materia orgánica, que da suelos estructurados, o los óxidos de hierro y aluminio, los hidróxidos de hierro y aluminio, y o el carbonato de calcio. Acá tenemos hierro cementando arena, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de estos panes, que así se les llaman a estas capas, horizontes, que están más duros, van a haber 2 tipos de panes. Un pan que puede estar compactado, solo endurecido, como podría ser cuando hablamos de los piedrados, la salida del campo, o cementados. Entonces, la diferencia es que mientras que esto es reversible, porque yo si un suelo está compactado, puedo hacer una labor, una labranza con algún implemento y lo suelto y lo descompacto, mientras que un suelo cementado es irreversible esa situación. O sea, ya están endurecidos, pero en forma irreversible. Cuando son compactados podemos hablar de panes que se llaman clay pan, y entonces la primera parte de la palabra me está diciendo que es un horizonte, que es duro, pero que está enriquecido con arcillas de textura arcillosa. Un fragipan, que es también un pan endurecido, pero de textura franca. Bueno, y los piedrados, que son producto del pasaje continuo de arado de vertedera o de arado de disco, que llegan a una determinada profundidad, y la continua labranza con esos tipos de implementos, siempre a la misma profundidad, va compactando las capas inferiores. Y en el caso de los horizontes cementados, puede ser un duripan, cuando el cemento es un sílice. La sílice. Durinódulo es en vez de estar tan extendido,
extendido por todo el horizonte como el duripán, está en forma justamente de nódulos y es un duripán incipiente, son los primeros grados de desarrollo antes de llegar a ser un duripán. El calcipán, que está enriquecido con calcio, y la plintita, que es principalmente el cemento, es hierro. Para el Soil Taxonomy y en la norma de descripción de la FAO, por ejemplo, el cemento de carbonato de calcio y magnesio es típico de un hipopedón petrocálcico. El yeso, según su cantidad, es el hipopedón o endopedón petrogípsico. Cuando es de sílice es duripán. Cuando es de hierro, manganeso y materia orgánica se llama plásico. Cuando es de hierro y materia orgánica se denomina Orstein. Cuando es de hierro pero sin materia orgánica y llega a ser muy endurecido, va a ser un pan petroférrico. O mezclas de arcilla, cuarzo, pero pobres en materia orgánica y se llama una coraza ferruginosa. Eso es la denominación del Soil Taxonomy. Nosotros, cuando vamos a nuestra región, utilizamos mucho más este tipo de nomenclatura. Estando dentro de un perfil y en zonas de alta actividad biológica, vamos a ver alguna de estas presencias, las podemos, digamos, definir o caracterizar mirando esto, por ejemplo, que esta es la mezcla de materiales, una lombriz o algún colémolo, alguien de la mesofauna que sube y baja y traslada y va haciendo sus deyecciones de un perfil a otro, de un horizonte a otro, perdón, va haciendo una mezcla de materiales que en general mejora la estructura y favorece la transmisión del agua. En un horizonte O, recordemos que el horizonte O es superficial, está por fuera del suelo y que había o 1 o 2 según el grado de humificación de esa materia orgánica. Bueno, en un horizonte O podemos encontrar este tipo de presencia de micelios de hongos, ¿no? El desarrollo y la forma de expresión morfológica de un hongo. Las crotominas. La crotomina es una sección elíptica, como vemos ahí, que está excavada por la fauna y está rellenada con material, pero del horizonte superficial. O sea, no le correspondería estar ahí, pero bueno, lo trasladaron y lo dejaron ahí por una actividad de la fauna. Esto se le denomina crotomina. También se describen por cantidad, abundancia, tamaño, etc. Bueno, la porosidad, que vamos a tener una clase específica de porosidad, hasta que uno se va haciendo del ojo y se puede verlo con lupa, incluso, por ejemplo, uno de 200 micrones ya se ve con lupa o con observación visual. Así que estos poros estamos hablando de porosidad mayores a 200 micrones para poderlas estar observando así visualmente, sin ayuda de microscopio. Si vemos esto se considera buena, a este PAN se le considera, se le considera moderada, y a este pobre en porosidad. En cuanto al tamaño, menores a 0,5 milímetros, 0,5 a 2, estas son las partes que consideramos que se pueden ver a simple vista. A estos poros, en general, vamos a ver que se llaman poros estructurales o poros específicos, contra los llamados poros texturales, que son los más chiquitos y las que ya no se verían a simple vista, y son los que dejan las partículas elementales entre sí, y entonces para eso hay que recurrir a microscopios. También se debe describir lo que se ve en la superficie del suelo, además de lo que estamos viendo en el perfil. En este caso hay unas fichas para describir lo que es la costra y la cobertura superficial. Aquí tenemos un ejemplo que sin costra superficial no tiene la cobertura superficial mayor al 70%. Estos son fotos que les va a decir cómo ir haciéndose el ojo, pero esto requiere adiestramiento. Esto, por ejemplo, tiene 30% de cobertura. Uno toma, incluso se puede llegar a tirar aros de alambre o cuadrados de alambre y en una determinada superficie ver el porcentaje de cobertura. Acá ya tenemos costra superficial, que algunas presenta agrietado, de 2 a 3 milímetros la costra, y ya la cobertura va disminuyendo. Y esta es una costra superficial ya mucho de mayor espesor, casi continua, pequeñas grietas, y bueno, y la cobertura vegetal baja al 30%. Cuando vayamos haciendo recorridas, las distintas fincas o las distintas prácticas que vamos a hacer, tienen que tratar de evaluar cómo se ve la presencia de costra nueva y qué cobertura superficial activa. ¿Ven? Recuerden que acá es muy normal que empiecen a trabajar hoy en día en los interfilares entre las plantas cultivadas de coberturas artificiales, justamente implantadas para tener algunos de los beneficios que vimos recién en cuanto a la infiltración, mejora la infiltración del agua, por ejemplo. Los rasgos redoximorfos, que es otra característica, ya algo vengo mencionando, hace idea sobre todo de la presencia de exceso de agua o de humedad. Está relacionada a los suelos hidromorfos, esos suelos que se forman en ambientes acuáticos con exceso de humedad gran parte del año o de freáticas cercanas a la superficie. En el caso de Mendoza, una zona clara de donde va a haber suelos de tipo hidromorfos, con problemas de desarrollo de perfiles distintos, incluso es la zona de kilómetro 8, ahí en Guaymallén, donde los suelos son oscuros, con negros de materia orgánica, con presencia de freática superficial. Y entonces en ese caso van a aparecer algunos rasgos que nos van a indicar, aunque no viéramos el agua hoy, que ha habido problemas de asfixia, de falta de oxígeno, que son esos rasgos redoximorfos. Van a haber colores himoteados, en general, vamos a usar mucho los amarillos, entre el amarillo y el azul, porque van a ser verde grisáceos, que está asociado a mal drenaje, a condiciones reductoras. La vegetación hidrófila, o sea, también viendo el paisaje externo, hay característica de vegetación que indica ambiente salino o con exceso de humedad, identificar algunas concreciones, en este caso las concreciones y los colores, las concreciones van a ser determinadas con la resistencia entre el pulgar y el índice, y para los colores imoteados la tabla de Manses como venimos explicando. Algunas fotos para que vean ambientes donde la vegetación indica que hay exceso de humedad, porque
hidrófila significa que tienen cierta afinidad y pueden crecer en estos ambientes anegados, ambientes de zona salina, donde tenemos la vegetación halófita característica. Ya solo ver este paisaje y característica externa podemos deducir que vamos a estar en presencia de un suelo alomórfico o hidromórfico y que vamos a encontrar todos estos rasgos, las eflorescencias, los sulfatos, los cloruros y toda esta descripción que venimos haciendo previamente nos la va indicando el propio paisaje. Bueno, el esqueleto grueso en general es, la palabra lo dice, la parte de la composición volumétrica del suelo que para nosotros que tiene más de 2 milímetros. Más de 2 milímetros, que es el tamiz número 10, como hemos visto en la práctica de preparación de la muestra, a todo eso le llamamos esqueleto grueso. Y hay de muchos tipos y formas, le dan características muy especiales al suelo, esos materiales no retienen humedad, son en general poco fértiles, la abundancia de lo que sería un subsuelo de un esqueleto grueso o pedregoso en el perfil le da unas características, como vimos en algunas fotos de raíces, que implican otro manejo y otra situación distinta, hay que describirla. En general, se escribe si está en la forma, rodados, esto indica, ¿ven? Esta forma redondeada indica que que fue transportado por gravedad o por aluviones, y sobre todo por aluviones que lo fueron desgastando y redondeando, por el tamaño, después pueden ver en la guía de trabajo práctico cómo se considera fino, mediano, grueso, o si hay poca de ese esqueleto grueso, menos del 10%, algo medio, del 10 al 50, y ya hay esqueleto grueso, mucha cantidad, que es más del 50% en volumen, que en las zonas de riego, la principal implicancia es tener que ajustar muy bien las láminas de riego y el manejo para evitar que se pierda o que haya un drenaje excesivo de agua. Hay una permeabilidad muy grande en este caso. En cuanto a textura, bueno, si bien una de las primeras características que van a apreciar, nosotros les hemos enseñado unas técnicas organolépticas, hay un video en el canal de YouTube para que lo vean, que aplica que ya lo vimos en la clase de textura, aplica esta clave de identificación, que podíamos, hasta bien entrenado, podemos separar hasta 5 clases texturales para cada capa del horizonte, lo que hace una muy buena práctica que deben realizar durante todo el curso y después de su vida profesional, porque desde el campo ya nos venimos muy claramente con una idea de la textura y todas las propiedades asociadas que vamos a ir viendo a lo largo del curso que están asociadas a estas características texturales. En textura hay algo que se llama inclusiones, que es una masa limitada de distinta naturaleza textural dentro del horizonte o capa que puede adoptar forma de lentes, y en ese caso, cuando hablamos de lente, va a estar la dimensión horizontal sobre la vertical más desarrollada, o lenguas, que la vimos en una foto antes. Esa inclusión de la lengua es un desarrollo más en sentido de profundidad que en ancho. Sean lentes o lenguas, cuando vemos esas texturas que sean de distinta naturaleza que el horizonte que lo está conteniendo, sabemos entonces que se llaman inclusiones. Por con estas filminas estamos terminando ya las principales características para la descripción de un suelo. Como ven, requiere de adiestramiento, práctica, y para mayor información se pueden remitir a la guía de trabajo práctico, y para su vida profesional, y no para que lo sepan ahora, está subida las normas de FAO de descripción de suelo para que apliquen cuando sea necesario.